It's been about 3 months now since Michael asked me to announce that he really is serious about not doing any more concert tours, an announcement I did make, while also making a kind of playful bet with him that he'll change his mind by the time he finishes the last show of his record-breaking world tour last weekend at the Sports Arena. So he said, maybe you're right, why don't you be there when it's over and we'll see. And I was there as Michael Jackson was taking his last bow, ending what could have been the last live concert of his life. Coming off stage, as usual, through the ranks of his police escort, bundled up with cape over his shoulders and scarf over his mouth to protect his overworked throat and vocal cords from infection and the cool backstage air. The audience is going crazy out there. How are you going to stay away from it? I don't know. It is my last one. Are you seeing how drained and exhausted he gets from what he gives on stage at every one of the 123 shows he's played to 4.5 million people during the past year and a half? Michael's decision is more understandable. But still, nobody nowadays does live performance better than Michael Jackson. Which is why I had to ask him one more time. Aren't you going to miss this kind of thing, that energy? The audience is going crazy out there. How are you going to stay away from it? I don't know. It is my last one. Are you really never going to do another one? No. Okay. That's it. Thank you. El electrizante Dangerous World Tour fue la segunda y sorpresiva gira mundial a cargo de Michael Jackson. Tuvo lugar en el año de 1992 con el fin de promocionar su octavo álbum de estudio como artista en solitario, Dangerous, de 1991. La gira, patrocinada por Pepsi, no solo apoyó el nuevo álbum, también recaudó fondos para diversas organizaciones benéficas, en particular para la Heal the World Foundation, fundación sin ánimo de lucro creada por Jackson en 1992 para garantizar la atención médica, condiciones de vida dignas, alimentación saludable y una educación de calidad a los niños necesitados de todo el mundo, así como de sensibilizar al mundo sobre la necesidad de proteger a la naturaleza y mantener la paz, la armonía y la tolerancia en todo el planeta. La gira mundial Dangerous visitó Europa, Asia, América del Sur y América del Norte en 69 fechas y para una audiencia estimada entre más de 3,5 y 4 millones de personas. Pero, ¿cómo es que se originó? Y lo más importante, ¿por qué el rey del pop decidió volver a salir de gira una vez más? Durante el mes de enero de 1989, Michael Jackson había terminado su Bad World Tour, su primera gira musical como solista, la cual había recaudado más de 125 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a poco más de 270 millones de dólares de hoy en día, un total éxito. A pesar de lo anterior, inicialmente el rey del pop no planeó volver a salir de gira y había decidido concentrarse en hacer álbums y en otros proyectos como filmar películas, e incluso había llegado a un acuerdo para promocionar los zapatos deportivos LA Gear en el año de 1990. La negación de Jackson con respecto a volver a salir de gira fue tomada por el público como una decisión bastante extremista. Sin embargo, la elección que había hecho Michael Jackson respondía al agotamiento que un tour de su talla demandaba, tal y como el propio Jackson mencionó años después durante su programa Michael Jackson Private Home Movies. But it's a difficult thing to tour. You go from one continent to another, you're sleepy, the time zones are different, you can't sleep after the show, the adrenaline is up here. Durante finales de la década de 1980 y principios de los años 90, Jackson quería más independencia y control sobre el proceso creativo de su música. Lo anterior desencadenó que el rey del pop se separara del productor Quincy Jones, con quien había trabajado en sus discos más exitosos, Off the Wall, Thriller y Bad, todo con el objetivo de evitar la percepción de que su éxito dependía de él. Pero no fue un camino fácil. Michael estaba preocupado por los cambios en curso en su equipo de gestión, al mismo tiempo que intentaba realizar sus ambiciones cinematográficas. Al final, el rey del pop determinó que su nuevo material musical constituiría en un álbum completo, al que llamó Dangerous, publicado el día 26 de noviembre del año 1991. Con la salida de Quincy Jones, el interés por la melodía fue omitido y Michael Jackson se centró más en el ritmo.
De ahí los potentes sonidos que podemos escuchar en Dangerous, álbum que resultó en un éxito de resurgimiento para Jackson, vendiendo 32 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los álbums más vendidos de la historia. Al ser un disco más personal, Dangerous fue uno de los primeros álbums en tocar y exponer asuntos sociales más sensibles, algo que al rey del pop siempre le preocupó. El disco habló abiertamente sobre el racismo y otros temas de impacto social expresados de una forma más directa, cruda y real en sus letras, algo que Jackson nunca había hecho hasta entonces como artista en solitario. La pobreza y la vida urbana interior fueron temas discutidos en diferentes canciones, en las que contrasta los males sociales con sus propias vivencias publicitadas exageradamente que fueron cubiertas por la prensa y sacadas de contexto. En el momento de preguntar a los críticos y a los medios sensacionalistas el por qué se centraron en él, cuando otros problemas sociales más importantes estaban sucediendo. Al año siguiente, en 1992, Michael Jackson creó la Heal the World Foundation, una organización benéfica para ayudar a los niños y el medio ambiente, que además compartía el nombre con el del sencillo de caridad de Jackson, Heal the World, de su recién lanzado álbum Dangerous. Es durante este periodo que el rey del pop se dio cuenta de que para centrar una atención mundial hacia las problemáticas que azotaban al mundo, él debía llevar a cabo algún proyecto enorme y de gran impacto mediático a escala internacional. De esa manera surgió el impactante Dangerous World Tour, anunciado oficialmente durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el día 3 de febrero de 1992 en el recinto de entretenimiento Radio City Music Hall, ubicado en la ciudad de Nueva York, donde además Michael Jackson hizo hincapié en que se centrara la atención a la resolución de conflictos sociales y ambientales a nivel mundial. Good afternoon. I'd like to thank the Pepsi-Cola Corporation for sponsoring the Dangerous Tour, which we plan to kick off in June. The only reason I am going on tour is to raise funds for the newly formed Heal the World, an international children's charity that I am spearheading to assist children and the ecology. My goal is to gross $100 million by Christmas 1993. I urge every corporation and individual who cares about this planet and the future of the children to help raise money for the Heal the World charity. The Heal the World Foundation will contribute funds to pediatric AIDS in honor of my friend Ryan White. The Heal the World Foundation will also offer support to such worthwhile organizations as Camp Ronald McDonald, Make-A-Wish Foundation, Children Diabetes, Minority AIDS Foundation, and other charities. I'm looking forward to this tour because it will allow me to devote time to visiting children all around the world, as well as spread the message of global love in the hopes that others too will be moved to do their share to help heal the world. Thank you for coming. I love you very much, and thank you all. Ya durante junio de 1992, el equipo de trabajo de Michael Jackson reservó un jet de carga ruso conocido como Antonov AN-124, el cual era el avión operativo más grande del mundo, que serviría para transportar el equipo y el escenario de América a Europa para la primera etapa del tour. Sin embargo, los problemas con respecto a la certificación de aviones civiles llevaron a Jackson a usar un Federal Express Boeing 747 en su lugar. A su llegada, el equipo fue transportado por toda Europa a través de 65 camiones. La gira anterior del rey del pop, Bad, se había caracterizado por el uso de tecnología de punta y equipo extremadamente sofisticado para la época, algo que en su perfeccionismo, Michael Jackson ansiaba superar con su Dangerous Tour, pues tenía la intención de ofrecer a su público el mejor espectáculo en vivo del mundo. Así que la carga de la gira incluía 1000 luces, 10 millas de cable eléctrico, 9 pantallas de video y 168 parlantes. También se transportaron alrededor de 2 toneladas de ropa. Los atuendos fueron diseñados por Michael Bush y Dennis Tompkins, quienes ya habían trabajado con Jackson en la gira Bad y que ahora trabajarían con el rey del pop para tener una idea de lo que él quería añadir y que tenían como objetivo dar vida a sus ideas. 2 conjuntos tenían 9 pies de alto, 7 pies de ancho y pesaban 40 libras cada uno, con luces de fibra óptica controladas por un láser computarizado.
Uno de los vestuarios estaba equipado con un cinturón de batería que generaba 3000 voltios para encender 36 luces estroboscópicas. Otro atuendo tenía unas discretas solapas para ocultar efectos explosivos. También se usaron 1000 yardas de tela procedente desde Europa para hacer los conjuntos, incluido un atuendo negro y dorado para Jackson que incluía oro de 18 quilates. Solo el vestuario de la gira tuvo un costo de $2 millones. La perspectiva del público y los medios con respecto a la nueva gira de Michael Jackson no hizo más que elevarse, pues la producción que manejaba el equipo del Rey del Pop era la más enorme para ese entonces. Y al igual que en el Bad Tour, la compañía de gaseosas Pepsi regresó para patrocinar el Dangerous Tour. Durante principios de los años 90, Michael Jackson aún seguía siendo la estrella pop más grande en el planeta. Y por todo lo que representaba lo anterior, los músicos que se irían de gira con él debían responder a las grandes expectativas que lo anterior transmitía. Acompañando una vez más de gira a Michael Jackson, la dirección musical estaba a cargo del instrumentista Greg Phillinganes, quien también era el responsable del manejo de los teclados y sintetizadores junto a Brad Booker. El puesto de asistente de dirección musical fue ocupado por Kevin Dorsey, quien igualmente ya había trabajado con Jackson en su anterior gira. El gran desempeño en la batería que Ricky Lawson había demostrado durante la gira Bad hicieron que Jackson le volviera a confiar el puesto de baterista principal para el Dangerous Tour. La guitarrista Jennifer Batten, quien igualmente había trabajado en el Bad Tour, volvió para encargarse de la guitarra rítmica. Sin embargo, la guitarra solista era labor de David Williams. Por otra parte, el manejo del bajo y el contrabajo eran labor de Don Bouget, quien ya había sido bajista en el tour anterior de Jackson. El anteriormente mencionado Kevin Dorsey también se desempeñó como director vocal de la gira e interpretaría los coros de las canciones junto a Darrell Phineas y Dorian Holley, ambos coristas del pasado Bad Tour. Por otro lado, este sería el primer tour de la cantante y por ahora corista Sida Garrett con Michael Jackson. Los bailarines estaban conformados por el coreógrafo Lavelle Smith Jr., Eddie García y Randy Allaire, así como también Dominic Lucero, quien participó como coreógrafo asistente. Todos ellos, bailarines que ya habían trabajado con Jackson durante la gira mundial Bad. Sin embargo, Jamie King, Damon Navandi, Bruno Taco Falcon, Michelle Berube y Yuko Sumida fueron nuevos integrantes que se unieron al equipo de danza para el Dangerous Tour. La pieza fija del vestuario que usaría el Rey del Pop durante la mayor parte de los shows de su nueva gira sería un leotardo de spandex dorado y negro, con un diseño inspirado en los uniformes de esgrima europeos. El traje incluía un cierre de cremallera frontal y una hebilla de anillo en D en la espalda. El cierre de la cremallera de enfrente no recorría toda la prenda, lo que permitía que la parte delantera quede abierta y se mueva, algo que a Michael Jackson le agradó, pues consideraba que creaba movimiento al bailar. Lo anterior, junto con un par de pantalones negros con broches decorativos en la zona de la cadera. Los preparativos para dar inicio al Dangerous World Tour fueron bastante complejos. Con la presión de superar a su gira anterior, Michael Jackson decidió añadir varios conceptos innovadores y nuevos a su espectáculo. Durante el Bad World Tour, la entrada del Rey del Pop incluía una enorme pared de luces y una densa bruma, que poco a poco, al desvanecerse, revelaba las siluetas de Michael Jackson y sus bailarines, quienes solamente tenían que esperar a la señal del Rey del Pop para comenzar con el show. Algo muy similar al concepto de entrada de la gira Victory, en la cual las luces y la bruma eran ideas que no podían faltar. Y aunque posteriormente, durante la gira Bad, Jackson añadió una enorme pantalla que proyectaba una animación a base de luces, para el Dangerous Tour, el Rey del Pop quería algo sumamente nuevo, mejor e innovador que lo ya visto. Por ello, los conciertos pertenecientes a la gira mundial Dangerous comenzaban con el repique de unas campanas escuchándose en todo el recinto. Lo cual en algún punto era interrumpido por el rugido de una pantera, lo que indicaba al público que el espectáculo comenzaría. Seguido de lo anterior, Michael Jackson era catapultado al escenario a través de una trampilla que se elevaba rápidamente desde abajo del escenario, disparando pirotecnia al mismo tiempo. Lo anterior fue conocido como el efecto tostadora, un truco de ilusión que además fue desarrollado por el propio cantante. El Dangerous World Tour
fue un espectáculo que se caracterizó por la incorporación de varias ilusiones teatrales y por presentar a un Michael Jackson mucho más experimentado al momento de actuar, todo lo anterior mencionado sin perder la energía que distinguió a sus giras anteriores. Es por ello que para muchos críticos, en Dangerous, podemos ver a un Michael Jackson mucho más completo y balanceado que en cualquier otra época, con respecto a la forma de entretener en directo. A diferencia del estilo punk de la gira Bad, en el Dangerous Tour, Jackson fue notoriamente influenciado por el estilo de los uniformes militares, y esto queda claro al observar el vestuario con el que el rey del pop daba inicio a sus espectáculos. Durante el primer show de la gira mundial Dangerous, el día 27 de junio del año 1992, en el Estadio Olímpico de la ciudad de Múnich, en Alemania, Michael Jackson abrió su espectáculo luciendo un uniforme negro con 3 correas de oro empernadas, una que va desde el cuello hasta la cintura en una dirección y las otras 2 en otra. Este conjunto el rey del pop solamente lo volvió a utilizar en la primera etapa del tour durante los espectáculos que realizó en la ciudad de Tokio, en Japón, ya que el conjunto de apertura característico de la primera fase de la gira Dangerous se componía de una chaqueta de plata iridiscente, con una insignia policial y un brazalete negro en el brazo derecho, junto a una correa metálica que se cruza por toda la pieza y un cinturón plateado. Aunque en ocasiones, las piezas que adornaban la chaqueta variaban, y se podía observar a Jackson sustituyéndolas por correas de oro y cinturones dorados, e incluso sin cinturones en algunas fechas, intercalando el orden de los adornos durante toda la primera fase de la gira. Pero un accesorio que siempre fue fijo durante el inicio de sus shows fue un largo guante blanco sin dedos, con un estilo punk adornado con hebillas y unido por agujetas, lo que daba la impresión de estar cubierto por vendajes, así como también sus clásicas cintas en los dedos. La lista de canciones que el rey del pop ofrecería para dar inicio a su Dangerous World Tour sería Jam, la cual comenzaba una vez que Michael Jackson decidiera quitarse sus gafas de sol, momentos después de girar la cabeza y romper con una estática pose que el cantante había mantenido durante aproximadamente poco más de 90 segundos después de emerger del escenario. El siguiente número sería la canción Wanna Be Starting Something, para después dar paso al tema Human Nature, y luego iniciar con Smooth Criminal, la cual, muy parecido al Bad Tour, comenzaba con enormes lonas que proyectaban la sombra de Michael Jackson y de 2 de sus bailarines, y fue durante esta canción que el rey del pop añadió por primera vez su famoso paso antigravedad, con ayuda de unos zapatos especiales patentados por el propio Jackson, que tenían una ranura en el talón, la cual se enganchaba en una clavija metálica que salía del piso del escenario en el momento justo, lo que permitía al artista y a sus bailarines obtener la cantidad adecuada de soporte adicional para poder inclinarse. La canción, al igual que en su anterior tour, cerraba con pirotecnia que estallaba de los sacos de los bailarines. I Just Can't Stop Loving You seguía después a dueto con Sydha Garrett. Posteriormente, el tema She's Out of My Life sonaba, y al igual que en su gira anterior, Michael Jackson subía al escenario a una admiradora. Las canciones I Want You Back, The Love Yourself y I'll Be There, que eran parte del popurrí dedicado a los Jackson 5, continuaban con el show, para después dar paso al éxito de Jackson, Thriller. Durante este acto, a diferencia del Bad Tour, el escenario era ambientado escabrosamente durante toda la canción, con ayuda de escenografía y luces oscuras, por lo que, para que su audiencia lo distinguiera mejor, Michael Jackson optó por usar una chamarra como la de su video musical, con la diferencia de ser completamente blanca y, de esa manera, resaltar del oscurecido ambiente escénico. Por lo mismo, los disfraces de los zombies de los bailarines presentaban colores fosforescentes y brillantes. Para el desenlace de la canción, marionetas de esqueletos que salían del interior de la escenografía se movían por todo el escenario con ayuda de personas vestidas completamente de negro que manejaban y daban vida a las figuras. La mayoría de los espectáculos del año 1992 incluían un truco escénico durante la transición de Thriller a la siguiente canción Billie Jean, en el que Jackson caminaba hacia 2 pilares y se cambiaba secretamente con un bailarín de apoyo enmascarado de hombre lobo. Más adelante, el doble enmascarado se introducía en un ataúd que desaparecía cuando los bailarines que se hacen pasar por esqueletos y zombies colocaban una tela sobre el ataúd y al momento de retirarla, Jackson aparecía entonces en un nivel superior del escenario y listo para interpretar el mega éxito Billie Jean. Sin embargo, esta ilusión se retiró en algunos conciertos de la primera etapa, siendo reemplazada por la secuencia de baile de Thriller. Una vez concluida la ilusión de Thriller, Billie Jean se apoderaba de todo el lugar,
iniciando en lo alto del escenario y descendiendo lentamente para incorporarse a la pista principal. A continuación, la canción Working Day and Night comenzaba, número en el cual Michael Jackson presentaba un vestuario compuesto por una brillante chamarra iridiscente color dorado, adornada con cinturones negros con hebillas y correas negras en las muñecas, así como también destacó el uso de unos llamativos pantalones color azul. Fue durante este tema que otro truco de ilusión se produjo para cerrar la canción y cambiar a Beat It. La transición consistía en que Jackson, al sentarse en una silla aparentemente normal, era cubierto con una manta por sus bailarines, siendo retirada rápidamente segundos después para desaparecer por completo. En breve, el rey del pop aparecía en una grúa que se elevaba sobre la multitud. Lo anterior, marcando el momento para iniciar la exitosa canción Beat It, donde Michael Jackson aparecía vestido con una larga gabardina oscura que se esparcía en el aire con ayuda de una ráfaga de viento producida en la base de la plataforma de la grúa situada debajo de él. Al momento de bajar al escenario, el diseñador Michael Bush ayudaba al rey del pop a quitarse la gabardina para dejar al descubierto su icónica chamarra roja. A continuación, Michael Jackson interpretaba el tema Will You Be There, vestido con una camisa y una playera blanca. En algunos de los conciertos del año 1992, una de las bailarinas descendía al escenario vestida como un ángel para finalizar con la canción. Sin embargo, este final fue reemplazado en múltiples ocasiones por algún niño traduciendo en lengua de señas las últimas palabras que Jackson enunciaba. E incluso, algunas veces, el rey del pop finalizaba la canción hablando sin acompañamiento. Luego, la siguiente canción, The Way You Make Me Feel, era cantada por Michael Jackson, utilizando una camisa azul como la del video musical. Sin embargo, este tema fue eliminado después del 8º concierto en la ciudad de Oslo, en Noruega. A pesar de ello, fue reinsertada en las primeras 4 presentaciones llevadas a cabo en la ciudad de Tokio. La siguiente canción que continuaba con el espectáculo era Bad, en la cual el rey del pop usaba una chaqueta negra adornada con hebillas que en ocasiones lucían doradas. Sin embargo, al igual que con la canción The Way You Make Me Feel, Bad también fue eliminada de la lista oficial de canciones del tour después del concierto en Oslo, Noruega, aunque apareció nuevamente en ciertos conciertos programados en Tokio. Black or White era el siguiente acto. En él, Michael Jackson se soltaba el cabello y volvía a usar una camisa y playera blanca, así como también se volvía a colocar su largo guante sin dedos y generalmente resaltó el uso de rodilleras negras puestas en la pierna derecha sobre su pantalón. Más adelante, el tema por la paz Heal the World iniciaba, vestido con una chamarra gris adornada con delgadas líneas negras y que además reflejaba la luz. El rey del pop invitaba a la audiencia a curar nuestro planeta. Y para cerrar el concierto, Michael Jackson interpretaba la canción Man in the Mirror, donde usaba una camisa blanca adornada con detalles militares rojos, finalizando la canción y el show entero con un sorprendente acto conocido como Rocket Man, en el que, con ayuda del especialista Kenny Gibson, que en secreto se hacía pasar por el rey del pop, vestido con un traje de astronauta completo, blanco con franjas rojas en las mangas, se elevaba y volaba fuera del estadio con un cinturón cohete. Todo lo mencionado anteriormente fue sumamente enorme, avanzado e innovador para cualquier show en vivo de entonces. El Dangerous Tour era ya una garantía de éxito inminente que se sumaba a muchos otros proyectos exitosos a nivel internacional encabezados por Michael Jackson. Las canciones Rock With You y Remember the Time también se iban a incluir para ser presentadas durante la primera fase de la gira e incluso se ensayaron, pero al final quedaron fuera por falta de tiempo. Durante el tour, no todo era felicidad. Los fuertes dolores que Jackson padecía, derivados de las fuertes quemaduras que había sufrido en 1984, lo llevaron durante principios de la década de 1990 a someterse a una cirugía capilar mucho más compleja. El tratamiento con expansiones de tejido consistió en implantarle al cantante globos alrededor de las zonas cicatrizadas resultantes del accidente. Con el tiempo, estos globos se inflaban por debajo de la piel y expandían el cuero cabelludo sano, con el objetivo de estirar la piel sobre las zonas afectadas y retirar quirúrgicamente el tejido cicatrizado, cosiendo a su vez las zonas sanas. Lo anterior fue un procedimiento muy visible, de ahí la elección de Jackson por usar sombreros durante la mayor parte del tiempo. Desafortunadamente, su rendimiento en el escenario también se vería afectado, pues la alta exigencia con la que el rey del pop bailaba y cantaba derivaban en fuertes dolores de cabeza para el artista. Fue por ello
que Jackson y su equipo acordaron utilizar el playback en algunas canciones, decisión que ayudó a Jackson a prevenir sus fuertes dolores de cabeza sin descuidar el perfeccionismo en sus rutinas de baile. Pese a lo anterior, el uso del playback desencadenó en que el Dangerous World Tour fuera recibido con cierta reacción negativa por parte de la crítica musical e incluso por algunos admiradores. Pese a los problemas con respecto a la salud del rey del pop, el éxito de la gira no se detuvo, pues a pesar del uso del playback en algunos números, el show, los bailes y la tecnología más avanzada de entonces ofrecían un espectáculo de primer nivel, sin mencionar que cuando Jackson cantaba en vivo, lo hacía espectacular. Durante el mes de junio del año 1992, el Dangerous World Tour se presentó en países como Alemania, en la ciudad de Múnich, y 2 fechas más en Países Bajos, concluyendo la última de ellas el día 1 de julio. Posteriormente, el rey del pop presentó 3 espectáculos en Italia, uno en la ciudad de Roma y 2 de ellos en Monza. Para el día 11 de julio de 1992, la gira Dangerous Tour regresaría a Alemania para ofrecer un solo show en la ciudad de Colonia. 4 días después, Michael Jackson brindó un solo espectáculo en Noruega, celebrado en la ciudad de Oslo el día 15 de julio de 1992. Sin embargo, fue en Suecia donde al rey del pop le esperaban 2 fechas en la ciudad de Estocolmo, y días después, ofrecer un solo show en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, que tuvo lugar el día 20 de julio de 1992. En breve, tan solo 2 días después, el Dangerous World Tour se trasladó de Dinamarca a Bélgica, brindando un solo espectáculo, para después presentar una única actuación en la ciudad de Dublín, en Irlanda. A finales de mes, Jackson viajó al Reino Unido, actuando los días 30 y 31 de julio en el estadio de Wembley. Dicha visita fue aprovechada por el cantante para visitar el Children's Hospital de la ciudad de Londres, acompañado por Minnie y Mickey Mouse. Michael también realizó un solo concierto en la ciudad de Cardiff, celebrado el día 5 de agosto de 1992. Casi enseguida, el día 8 de agosto, el rey del pop regresó por tercera ocasión a Alemania, presentando 3 espectáculos en las ciudades de Bremen, Hamburgo y Hamelin respectivamente. Por otra parte, 5 presentaciones serían las que desempeñaría Michael Jackson en su regreso al Reino Unido, una en la ciudad de Leeds, otra más en la ciudad de Glasgow, y las 3 restantes celebradas los días 20, 22 y 23 de agosto en la ciudad de Londres, llevadas a cabo en el estadio de Wembley. 3 días después, el 26 de agosto de 1992, la gira Dangerous se movió a Austria, donde Jackson presentó una sola fecha en la ciudad de Viena. Posteriormente, el Dangerous Tour volvió nuevamente a Alemania por 4ª vez, llevando a cabo 4 conciertos, el último de ellos en la ciudad de Berlín el 4 de septiembre. Para el día 8 de septiembre de 1992, el rey del pop ya estaba actuando en Suiza, donde presentó una sola fecha. No mucho tiempo después, la gira mundial Dangerous llegó a Francia, ofreciendo 2 shows, el primero de ellos en París y el show restante en la ciudad de Toulouse, para después viajar a España y brindar 3 espectáculos repartidos en las ciudades de Barcelona, Oviedo y el último show en Madrid el día 23 de septiembre de 1992. En breve, el siguiente destino del Dangerous World Tour era Portugal, donde el rey del pop presentó una sola actuación en la ciudad de Lisboa, el día 26 de septiembre. Pero fue a principios del mes de octubre que Michael Jackson desempeñaría uno de los conciertos más importantes de su carrera, ofreciendo un solo espectáculo en la ciudad de Bucarest, Rumania, el día 1 de octubre de 1992. Jackson vendió los derechos cinematográficos de su concierto en Bucarest a la cadena televisiva HBO por $20 millones. El acuerdo fue el más alto jamás pagado por un concierto en vivo. El show fue retransmitido en vivo por la radio y la televisión a través de 61 países y recibió los más altos índices de audiencia televisiva en la historia de la cadena HBO. Más tarde, recibió la mayor audiencia por cable de la historia de ese entonces, desencadenando que Jackson fuera honrado con un premio cable ACE en el año de 1994. Desde su llegada a la ciudad de Bucarest, el rey del pop realizó visitas a orfanatos y hospitales, y como era costumbre desde el inicio de la gira, Michael donó parte de los fondos recaudados de su fundación Heal the World a estas instituciones. Durante la etapa europea del tour, en 1992, a la cadena MTV se le permitió filmar entre bastidores y entrevistar a muchas personas involucradas en la gira, incluyendo profesionales, bailarines e incluso a los admiradores de Jackson, para que las escenas fuesen presentadas y transmitidas en 6 episodios de 15 minutos de la gira. El especial se llamó Dangerous Diary.
y fue presentado por la conductora británica de televisión Sonia Sow. Durante el programa, MTV publicó filmaciones de las actuaciones de Jackson durante los temas Billie Jean y Black or White, pertenecientes al primer show de la gira en la ciudad de Múnich. Sin embargo, Billie Jean se estrenó con dos versiones diferentes, una de MTV como especial y la otra en el documental Dangerous Diary. Durante el mes de noviembre de 1992, Michael envió provisiones de ayuda valuadas en poco más de $2 millones a Sarajevo, sitio que se encontraba devastado por la guerra. Transcurrido poco más de un mes después de su exitoso concierto en Rumania, Michael Jackson y su enorme Dangerous Tour se hicieron presentes en Japón, ofreciendo 8 espectáculos, todos ellos en la ciudad de Tokio los días 12, 14, 17, 19, 22, 24, 30 y 31 de diciembre del año 1992 en el Domo de Tokio. Fueron durante las primeras 4 fechas en Japón que las canciones The Way You Make Me Feel y Bad se interpretaron después de Beat It, en lugar de seguir después de Will You Be There. También es relevante saber que durante el transcurso del último concierto de fin de año nuevo en Tokio, el día 31 de diciembre de 1992, el guitarrista Slash hizo una aparición especial para la actuación de Black or White. Él también ya había hecho apariciones especiales para este mismo tema en el concierto de Roma en Italia en el mes de julio de 1992 y en el realizado en Oviedo, en España, durante septiembre de ese mismo año. Una vez concluidos los shows japoneses de 1992, la primera etapa del Dangerous Tour llegó a su fin. Sin embargo, un descanso para Michael Jackson se veía lejos, puesto que el año de 1993 fue muy ajetreado para él desde el comienzo, pues había sido invitado a la celebración inaugural presidencial en Washington, D.C. el día 17 de enero. Es relevante conocer que poco antes del evento, Michael Jackson había hecho una visita al Children's Hospital, el principal centro médico para niños de la ciudad de Washington, D.C. 2 días después, Michael asistió a la gala inaugural de Bill Clinton, llevada a cabo el 19 de enero. Jackson también tenía agendado actuar en los American Music Awards el día 25 de enero. Sin embargo, su presentación más importante sería durante el medio tiempo del Super Bowl número 27, el día 31 de enero de 1993. Al mes siguiente, el día 10 de febrero, el rey del pop concedió una importante entrevista a la famosa conductora Oprah Winfrey, transmitida en directo frente a 90 millones de espectadores, lo que más tarde se convirtió en la entrevista más vista de la televisión británica o estadounidense. Durante los siguientes 5 meses, Michael Jackson hizo múltiples apariciones en programas y entregas de premios, pero fue hasta el mes de agosto de 1993 que Jackson comenzó con los ensayos correspondientes para la segunda etapa del Dangerous Tour. Sin embargo, se notaba en Michael que algo no marchaba bien. El personal original de la gira cambió para esta nueva fase. El teclista Greg Phillinganes abandonó el tour después de los conciertos en Japón, debido a que ya no compartía la misma filosofía de trabajo con Michael Jackson. Así que para sustituir su labor como director musical, Brad Boxer tomó su lugar, a su vez que era el encargado de los teclados, pero para el manejo de los sintetizadores, el músico Isaiah Sanders fue contratado. Por otra parte, la guitarrista principal de la gira, Jennifer Batten, había decidido trabajar en sus propios proyectos durante el descanso que hubo entre la primera etapa y la segunda fase del tour. Por lo mismo, no estuvo disponible para los shows de 1993, a excepción del brindado en el Super Bowl, por lo que la guitarrista Becky Barksdale ocupó su lugar. El equipo de bailarines, de igual forma, también se modificó un poco para esta nueva etapa de la gira, destacando las salidas de Dominic Lucero y Randy Allaire, pero a su vez uniéndose el coreógrafo Travis Payne. La nueva lista de canciones seleccionadas para la segunda fase del Dangerous World Tour fueron Jam, que aún era ideal para abrir el espectáculo, y donde el rey del pop reemplazó su chaqueta iridiscente para usar de fijo un traje militar muy parecido al que utilizó en el primer show en Múnich y en los últimos shows de la primera etapa de la gira en Japón,
pero con unas ligeras diferencias. Ahora los adornos que dan relieve a sus correas doradas son más gruesos, y el cuello de su chaqueta militar era más cerrado, tapando parte del cuello del cantante, a diferencia de la pieza anterior, donde el cuello estaba más abierto. El siguiente número en la lista era el rápido tema Wanna Be Starting Something. Human Nature continuaba con el show, para después abrirle paso al éxito de 1987, Smooth Criminal. I Just Can't Stop Loving You a dueto con Syda Garrett seguía después. A continuación, She's Out of My Life era interpretada por Jackson. Los temas I Want You Back, The Love You Save y I'll Be There venían después. Enseguida, la canción Thriller comenzaba. En breve, el mega hit del rey del pop Billie Jean era interpretado. Más adelante, el tema Will You Be There amenizaba el espectáculo, para después tocar la canción que le daba nombre a la gira, Dangerous. Black or White continuaba después, canción donde era común observar a Jackson usando largas espinilleras negras, a diferencia de las rodilleras utilizadas durante otras fechas que únicamente cubrían su rodilla. El siguiente número era la interpretación del tema por la paz Heal the World, donde Jackson, además de su chaqueta gris, en ocasiones utilizaba una color negro y adornada con detalles en color dorado, así como también grandes botones en la manga derecha de la prenda. Para concluir el show, Mine in the Mirror seguía siendo perfecta, pero solo durante fechas seleccionadas, pues a menudo el espectáculo terminaba con la canción Heal the World. La segunda etapa del Dangerous Tour inició en Asia, concretamente en Tailandia, el día 24 de agosto de 1993 en la ciudad de Bangkok. El rey del pop brindó un gran espectáculo. Sin embargo, durante este mismo día, las acusaciones de abuso sexual infantil contra Jackson se hicieron públicas. Tan solo 3 días antes, una orden de registro había sido emitida, permitiendo a la policía buscar pruebas en el hogar del cantante, el rancho Neverland, en California. Superstar Mine returned to the stage in Thailand after canceling 2 earlier shows, reportedly because of dehydration. The pop star is under a sex abuse investigation involving a 13-year-old boy. But locally, many fans are skeptical. They're just trying to destroy his character, I think. Make him look bad. Michael lives in a fantasy world, so maybe he did do something and thinks that he's untouchable. They know he's popular, he got a lot of money, something. A pesar de lo anterior, Michael Jackson ofreció un show más en Bangkok el día 27 de agosto y después se trasladó a Singapur. El día 29 de agosto, Jackson se presentó frente a 47,000 personas, en su cumpleaños número 35. Sin embargo, el rey del pop tenía programado otro espectáculo para el día 30 de agosto, también en Singapur, pero fue reprogramado el 1 de septiembre debido a que Jackson había colapsado antes del espectáculo. Poco tiempo después, el Dangerous Tour viajó hasta Taiwán, donde se ofrecieron 2 fechas. Para el día 10 de septiembre, Michael Jackson había vuelto a Japón, pero esta vez actuó en 2 conciertos llevados a cabo en la ciudad de Fukuoka. Llegado el día 15 de septiembre de 1993, la gira Dangerous se encontraba en Rusia, donde el rey del pop tenía programado un solo espectáculo en la ciudad de Moscú. Un par de días más tarde, el 17 de septiembre, Michael hizo una visita al principal hospital de niños de la ciudad. 4 días después, Jackson ofreció 2 shows en Israel y uno más en Turquía celebrado en la ciudad de Estambul. Posteriormente, el día 26 de septiembre, el rey del pop presentó un solo espectáculo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en España. Tras un breve descanso de 12 días, el Dangerous World Tour llevó a Michael Jackson por primera vez como artista solista a Latinoamérica, siendo Argentina la primera parada, con 3 enormes conciertos llevados a cabo los días 8, 10 y 12 de octubre. ¿Vienes de Córdoba para ver el show? Sí, hace de ayer que estamos. Algunos vinimos en camión, otros se vinieron a dedos, otros en micro, como pudimos. ¿Qué expectativas tenés vos del show de Michael Jackson? Bueno, yo pienso que va a ser un recital espectacular, que es uno de los mejores que se van a hacer acá en la Argentina. Espero que se empiece ya, porque ya no doy más, las piernas no me dan más. Así que espero que empiece lo más antes posible. Después de Michael Jackson, que nos pase cualquier cosa, ya está todo. Pienso ver algo fabuloso, espero que me sorprenda realmente. ¿Que vienen todo el grupo de amigos? Sí, todo el grupo de amigos. ¿Qué expectativas tienen del recital? ¿Qué es lo que están esperando? Y estamos esperando todo lo que se habla, que es grandioso, no sé, estamos muy expectantes. Con la piernita enyesada viniste a ver el show, contame qué te parece. Muy bueno, la verdad que es muy lindo y aparte canta muchas canciones que a mí me encantan, va. Michael es algo que no se puede creer, no hay comparación con Michael.
Me encantó, me parece bárbaro, es impresionante lo que hace. Es impresionante la cosa técnica que trae, las luces, los efectos, y él es increíble. Me pone la piel de gallina. Y que termine así con los fuegos artificiales, la verdad que muy bueno y me gustó gritar y todo eso porque estaba muy bueno. Me pareció espectacular. Yo había tenido la oportunidad de ver el video de Budapest, que había hecho en Budapest, y bueno, me mató, ¿no? Pero verlo en vivo es otra historia, ¿no? Con toda la efusividad de la gente. Había tanta gente y tan linda gente. Bueno, me encantó y además con baile, sensacional. Es un genio, Michael Jackson es lo más grande que hay. Es genial, es el número 1 del mundo. Bueno, las cosas no son porque sí, es un genio. Es brutal, lo admiro más que antes todavía. Infernal, espectacular, el mejor recital que vi en mi vida. Vi todo, me encanta. Bárbaro, me llevo bárbaro. Muy bueno, genial, con todos los efectos especiales que he podido ver, muy tranquilo, un show muy espectacular a comparación de otros shows que me encantó muchísimo. Ya bien entrados a mediados de mes, la enorme gira mundial Dangerous abrió 2 fechas en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Para el día 23 de octubre, el rey del pop ofreció un solo show en la ciudad de Santiago de Chile. Me encantó, es un show pero ya del siglo XXI, es lo mejor de lo mejor. Valía la pena esperarlo. Lo mejor que hemos visto, lo mejor. Una maravilla, espectacular. Fabuloso, extraordinario, nunca visto en Chile. Se hizo corto, pero súper bueno. Vale haber pagado los 7.000 pesos para venir a verlo. Ha sido lo mejor que ha habido en Chile, lo mejor. Impresionantemente fantástico. Se portó súper mal, pero con este espectáculo fue excelente. Así reaccionó el público, que por más de 2 horas repletó el Estadio Nacional tras ver uno de los espectáculos más esperados, el show de Michael Jackson. Donde también visitó un hospital infantil. A pesar de que la salud de Michael se deterioró notablemente durante estos días debido a su dependencia por los analgésicos para calmar sus dolores, fue en la Ciudad de México donde al rey del pop le esperaban 5 espectáculos, con entradas agotadas para un total de más de 500,000 personas, 100,000 por cada concierto en el Estadio Azteca. Se conoce que Jackson también sufría de deshidratación, migrañas y lesiones derivadas de las fuertes presiones por el caso de abuso sexual del que lo acusaban. Como si lo anterior no hubiese pasado, Michael Jackson brindó con una impactante energía a los conciertos en la capital mexicana, e incluso fue calificado por muchos medios como el mejor espectáculo del mundo. El rey del pop también se había reunido con niños mexicanos desfavorecidos y les llevó dulces y regalos. Michael Jackson, under investigation in California for the alleged molestation of a 13-year-old boy, has abandoned his Dangerous tour. Jackson issued a statement saying the pressure resulting from what he called false allegations, coupled with the energy necessary to perform on stage, left him exhausted, and he became dependent on painkillers. My friends and doctors advised me to seek professional guidance immediately in order to eliminate what has become an addiction. It is time for me to acknowledge my need for treatment in order to regain my health. I realize that completing the tour is no longer possible, and I must cancel the remaining dates. I know I can overcome the problem and will be stronger from the experience. Jackson canceled a Friday show in Caracas, Venezuela, and shows scheduled for Sunday and Tuesday in Puerto Rico, and all future dates on the Dangerous tour. Jackson's scheduled trip to Puerto Rico would have marked the first time the entertainer would have set foot on U.S. soil since the allegations of molestation surfaced in August. This fueled speculation that Los Angeles authorities might fly to Puerto Rico to question Jackson, but the singer has not been charged with any crime. Lawyers say Jackson's treatment should be completed in 6 to 8 weeks. They went on to say that Jackson is barely able to function in an intelligent manner. Jackson's lawyer added that Jackson would return to the US if he faced criminal charges. He is not hiding out. He's not fleeing from anything. So I think it's very, very suspicious that the day before he's ready to go to U.S. soil in Puerto Rico, he pulls up and goes in the middle of the night secretly to some foreign location. A current affair caught Liz Taylor sneaking Michael out of Mexico City last week.
Headline writers have had an easy time picking over the Jackson story, but it hasn't been a moonwalk on the photo editor's desk. No pictures of Michael have surfaced yet. 2 British tabloids are offering rewards for Jacko's sightings. The Mirror, all his albums. The Sun, where he's usually Wacko Jacko, will pay £10,000, $15,000 for a new picture of Jackson. Michael Jackson remains in hiding. All reports that he's in Canada, or France, or Switzerland remain completely unsubstantiated. The Michael Jackson case blows wide open. The DA demands to know where he is. Police want to know whether he's changing his appearance. Michael is my brother. I love him a great deal, but I cannot and I will not be a silent collaborator of his crimes. My deepest gratitude for your love and support. I am doing well and I am strong. As you may already know, after my tour ended, I remain out of the country undergoing treatment for a dependency on pain medication. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent.